Anciana sin hogar pide agua a una mansión, sin saber que el millonario estaba de luto por su abuela. Una anciana sin hogar toca la puerta de una mansión pidiendo solo un vaso de agua, sin saber que del otro lado vive un millonario llorando la muerte de su abuela. Lo que comenzó como una simple petición de agua se convirtió en el encuentro más hermoso y transformador que cambiaría para siempre la vida de ambos. Esta es una historia real que te tocará el corazón y te hará creer nuevamente en los milagros del destino. Porque a veces los ángeles llegan cuando más los necesitamos, disfrazados de las personas más inesperadas. Prepárate para una historia que te hará llorar de emoción. Lo que pasó después de que él abrió esa puerta desafía toda lógica y restaura la fe en la humanidad. Suscríbete si esta historia llegó a ti y dime desde qué lugar del mundo la estás viendo. El sol del mediodía caía despiadado sobre las calles de Polanco, Ciudad de México, mientras doña Esperanza Morales arrastraba sus pies descalzos por el pavimento ardiente que quemaba sus plantas agrietadas. Sus 78 años se reflejaban en cada arruga profunda de su rostro curtido por las inclemencias del tiempo, en sus manos temblorosas que sostenían con desesperación una botellita de plástico vacía, y en sus ojos hundidos que habían perdido el brillo de la esperanza. Hacía 3 días interminables que no probaba una gota de agua limpia, y su garganta reseca apenas le permitía susurrar una oración desesperada al cielo que parecía sordo a sus ruegos. La anciana había perdido absolutamente todo lo que alguna vez consideró suyo. Su casa por las deudas médicas astronómicas de su difunto esposo, sus hijos la habían abandonado por vergüenza de tener una madre indigente, y ahora vagaba como un fantasma por las calles más exclusivas de la capital mexicana, buscando desesperadamente un alma caritativa que le ofreciera lo más básico para sobrevivir un día más. Su vestido desgarrado, que alguna vez fue de un hermoso azul cielo, ahora mostraba los colores del abandono y la desesperanza, manchas de tierra, desgarrones que contaban historias de noches frías en las calles, y el olor persistente de quien no tiene donde bañarse. Los transeúntes la evitaban como si fuera contagiosa, desviando la mirada cuando ella extendía su mano temblorosa pidiendo una moneda o un poco de comida. Los niños la señalaban con miedo mientras sus madres los jalaban lejos de ella. Los comerciantes la corrían de las puertas de sus establecimientos como si fuera un animal callejero. En los ojos de todos, doña Esperanza ya no era una persona, era solo un estorbo, una mancha en el paisaje perfecto de la zona más rica de la ciudad. Mientras caminaba tambaleándose por la elegante avenida Presidente Masaryk, donde los autos de lujo brillaban bajo el sol y las boutiques exhibían ropa que costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida, sus ojos cansados se fijaron en una mansión imponente de estilo colonial. Los muros altos de cantera rosa se alzaban majestuosos, coronados por una barda de fierro forjado con detalles dorados que brillaban como joyas bajo la luz del mediodía. Los jardines perfectamente cuidados mostraban flores exóticas que nunca había visto, y una fuente de mármol cantaba suavemente en el centro del patio frontal. Las rejas doradas de la entrada principal brillaban de manera casi hipnótica, contrastando cruelmente con su miseria. Por un momento eterno, dudó si acercarse. ¿Qué pensarían los ricos de ella? ¿La correrían como un animal sarnoso? ¿Llamarían a la policía para que se la llevaran lejos de su vista? Pero la sed era más fuerte que el miedo, más poderosa que los pocos restos de dignidad que le quedaban después de meses viviendo en las calles como una paria. Con pasos vacilantes que apenas la sostenían en pie, se acercó lentamente al portón principal, sintiendo como su corazón latía acelerado por la desesperación y el temor. Sus manos temblaron mientras levantaba el dedo índice para tocar tímidamente el timbre dorado. El sonido resonó melodioso en el interior de la propiedad como un eco de esperanza en medio de su desesperación total. No sabía, no podía imaginar, que del otro lado de esos muros de privilegio vivía alguien que, como ella, estaba experimentando el dolor más profundo y desgarrador que puede sentir un alma humana. El destino, con su sabiduría misteriosa, estaba a punto de tejer los hilos de 2 vidas rotas para crear algo hermoso e inesperado. Rodrigo Mendoza Villarreal, un hombre de 45 años que había conquistado el mundo empresarial con puño de hierro y mente brillante, se encontraba sentado en el suelo frío de mármol travertino de su elegante estudio, completamente rodeado de fotografías desparramadas de su abuela Consuelo. Las imágenes mostraban décadas de sonrisas, abrazos y momentos de felicidad pura que ahora se sentían como cuchillas en su corazón destrozado. Hacía apenas una semana que había perdido a la mujer más importante de su vida, aquella santa mujer que lo había criado con amor incondicional cuando sus padres murieron trágicamente en un accidente automovilístico cuando él apenas tenía 8 años. Su imperio empresarial valorado en cientos de millones de pesos,
sus cuentas bancarias en Suiza rebosantes de dinero, sus propiedades lujosas esparcidas por todo el mundo, sus autos de colección, sus obras de arte, absolutamente nada de eso tenía sentido sin la sonrisa tierna y las palabras sabias de su abuelita Consuelo. El éxito que había perseguido toda su vida adulta se sentía vacío, hueco, como una cáscara sin contenido. Las lágrimas que había intentado contener durante el funeral rodaban ahora libremente por sus mejillas sin afeitar, mientras sostenía con manos temblorosas la última carta que ella le había escrito con su letra temblona antes de partir al hospital por última vez. Mijito querido de mi corazón, cuando ya no esté contigo en este mundo terrenal, recuerda siempre que el dinero nunca te dará la felicidad verdadera que encontrarás ayudando a otros que sufren. Tu corazón es noble y bueno, no dejes que se endurezca con tanto lujo y poder. La verdadera riqueza está en el amor que das y recibes. El timbre melodioso de la entrada principal lo sacó bruscamente de sus pensamientos oscuros y dolorosos. Era extraño, nadie había visitado la mansión desde el funeral. Los socios de su empresa respetaban su luto, sus pocos amigos sabían que necesitaba estar solo, y había despedido a todo el personal doméstico porque no soportaba ver rostros alegres cuando su mundo se había derrumbado. La enorme mansión, que antes rebosaba de vida con las risas de su abuela y el bullicio del servicio, ahora se sentía como un mausoleo silencioso. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó lentamente del suelo, sus articulaciones protestando por haber permanecido tanto tiempo en la misma posición. Caminó como autómata hacia la puerta principal, sus pasos resonando de manera fantasmal en los pasillos vacíos de la enorme residencia que ahora se sentía más como una prisión dorada que como un hogar. Las baldosas de mármol reflejaban su figura solitaria mientras avanzaba por el pasillo principal, pasando junto a los retratos familiares que ahora lo miraban con ojos que parecían juzgar su soledad autoimpuesta. Los candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas del techo abovedado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Cuando finalmente abrió la pesada puerta de madera tallada y luego la reja dorada de seguridad, se encontró cara a cara con la figura más frágil y desvalida que había visto en todos sus años de vida privilegiada. Una anciana completamente demacrada, con los labios agrietados como tierra seca, los ojos hundidos en cuencas que hablaban de hambre y desesperación, le extendía una botellita de plástico vacía con manos que temblaban como hojas al viento de otoño. «Disculpe, señor», murmuró con una voz que apenas se escuchaba, rasposa por la sed y débil por la malnutrición. «¿Podría regalarme un poquito de agua? Tengo mucha sed y hace días que no». Su voz se quebró antes de poder terminar la frase, y por un instante que se sintió como una eternidad, Rodrigo se quedó completamente paralizado. Era como si el universo entero, con toda su fuerza misteriosa e inexplicable, le hubiera enviado un mensaje directo del corazón bondadoso de su abuela Consuelo. Rodrigo observó con atención el rostro demacrado de doña Esperanza, y por un momento que le cortó la respiración, vio reflejado en sus facciones el rostro querido de su propia abuela Consuelo. No era un parecido físico exacto, sino algo mucho más profundo y espiritual, los mismos ojos bondadosos que habían visto demasiado sufrimiento pero conservaban la chispa de la humanidad, las mismas arrugas marcadas por años de sabiduría adquirida a través del dolor y la experiencia, la misma humildad genuina en la mirada que solo poseen las almas realmente nobles. Su corazón se estremeció con una fuerza emocional que no había sentido desde el momento exacto en que había cerrado los ojos de su abuela por última vez. «Por supuesto, señora. Pase, por favor», le dijo con una ternura en la voz que lo sorprendió incluso a él mismo, como si las palabras hubieran brotado directamente de lo más profundo de su alma sin pasar por su mente racional. Doña Esperanza retrocedió inmediatamente, asustada como un animal herido, negando vigorosamente con la cabeza mientras sus ojos se llenaban de pánico. «No, no señor, no quiero molestar para nada. Solo el agüita, si es tan amable, y me voy inmediatamente». Sus palabras temblaron tanto como sus manos esqueléticas, y pudo ver cómo luchaba internamente entre la necesidad desesperante y el miedo al rechazo que había experimentado tantas veces. Pero Rodrigo insistió con una delicadeza que no había mostrado en años de negociaciones empresariales brutales. «Por favor, señora, hace muchísimo calor aquí afuera. Pase a la sombra mientras le traigo agua bien fría». La miró directamente a los ojos con una sinceridad que ella pudo sentir hasta los huesos. «No se preocupe, no le haré ningún daño. Solo quiero ayudarla». La anciana, después de un momento de duda que pareció eterno, observó los ojos del joven millonario y vio en ellos algo que no había visto en meses: bondad genuina, sin condiciones ni juicios.
Aceptó tímidamente con un movimiento casi imperceptible de cabeza y siguió a Rodrigo con pasos vacilantes hasta un pequeño patio interior donde una fuente colonial de cantera susurraba melodiosamente, creando un oasis de frescura en medio del calor agobiante del mediodía mexicano. El patio estaba rodeado de plantas tropicales exuberantes, helechos gigantes, orquídeas colgantes, bugambilias que creaban un techo natural de colores vibrantes. El aire olía a jazmín y tierra húmeda, una mezcla que inmediatamente tranquilizó los nervios destrozados de doña Esperanza. Era como entrar a un pedacito del paraíso después de meses en el infierno de las calles. Mientras Rodrigo se dirigió rápidamente hacia la cocina para traer agua, doña Esperanza se sentó con cuidado infinito en una banca de piedra volcánica tallada a mano, temiendo que su ropa sucia pudiera manchar el mueble hermoso. Cerró los ojos y por primera vez en días interminables sintió una brisa fresca acariciar su rostro maltratado por el sol y la intemperie. El sonido del agua corriendo en la fuente le recordó tiempos mejores, cuando tenía su propia casa con su jardincito humilde pero lleno de amor. Cuando Rodrigo regresó cargando una bandeja de plata con un vaso de cristal de Bohemia lleno hasta el borde de agua helada, rebanadas jugosas de sandía, uvas frescas y un plato con galletas caseras que habían sobrado del funeral, doña Esperanza lo miró con una gratitud tan profunda y genuina que traspasó completamente el alma blindada del empresario exitoso. Dios santo lo bendiga, joven, susurró con voz quebrada por la emoción mientras bebía lentamente, saboreando cada gota como si fuera el néctar más preciado del universo. No sabe usted cuánto necesitaba esto. Que el Señor se lo pague con creces. Sus palabras salieron del corazón, cargadas de una fe inquebrantable que había mantenido viva a pesar de todas las adversidades. Rodrigo se sentó silenciosamente a su lado en otra banca, observando con fascinación cómo la vida regresaba poco a poco al rostro marchito de la anciana, recordando vívidamente todas las veces que su amada abuela Consuelo había hecho exactamente lo mismo por los necesitados del barrio humilde donde había crecido, siempre dispuesta a compartir su último peso con quien tuviera más hambre que ella. ¿Cómo se llama, señora?, preguntó Rodrigo con genuino interés, su voz cargada de una calidez que había olvidado que poseía. Esperanza, para servirle a usted, respondió ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado, iluminándolo como si hubieran encendido una vela en la oscuridad. Esperanza Morales, aunque ya nadie me llama por mi nombre completo. Esperanza, repitió él en voz baja, encontrando hermosa y profundamente significativa la ironía del nombre. Aquí estaba él, un hombre que había perdido toda esperanza en la vida, siendo visitado por una mujer que llevaba la esperanza en su propio nombre. ¡Qué nombre tan hermoso! Yo soy Rodrigo Mendoza. ¿Tiene familia, doña Esperanza? ¿Hijos, nietos? La sonrisa de la anciana se desvaneció lentamente y sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaron como cristales bajo la luz filtrada del patio. Bajó la mirada hacia sus manos arrugadas y comenzó a temblar ligeramente. Tuve familia, hijo. Tuve una familia hermosa, su voz se quebró al recordar. Mis 3 hijos ya no me quieren ver. Dicen que les doy mucha vergüenza desde que perdí mi casita y terminé en las calles. No quieren que sus vecinos los vean conmigo. Se secó una lágrima con el dorso de la mano antes de continuar. Mi Aurelio, mi esposo querido, murió hace 2 años de cáncer. Los gastos del hospital, las medicinas, los doctores privados, pues se llevaron absolutamente todo lo que habíamos construido en 50 años de matrimonio. La casa, los ahorros, hasta los muebles tuvimos que vender. Su voz se hizo cada vez más pequeña. Cuando ya no tuve dinero para pagar más tratamientos, mis hijos dijeron que ya había hecho suficiente, que era hora de dejar ir a su papá. Rodrigo sintió como si un puño invisible le apretara el corazón con fuerza brutal. La historia de doña Esperanza resonaba con ecos dolorosos de su propia experiencia. Mi abuela Consuelo murió hace exactamente 1 semana, confesó él, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Era toda mi familia, la única persona que realmente me conocía. Me crió desde que tenía 8 años, cuando mis padres murieron en un accidente. Doña Esperanza levantó la vista inmediatamente y vio el dolor profundo y fresco grabado en los ojos del joven millonario. Sin pensarlo 2 veces, extendió su mano arrugada y tocó suavemente la suya. «Ay, mijito querido, lo siento muchísimo en el alma. Una abuelita es lo más sagrado que existe en esta vida terrenal. Son ángeles disfrazados de personas mayores». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos,
Dos almas profundamente heridas compartiendo el peso abrumador de sus pérdidas más significativas. El sonido de la fuente y el canto distante de los pájaros creaban una sinfonía suave que envolvía su dolor compartido como un abrazo invisible. ¿Sabe qué me dijo mi abuela justo antes de morir?, continuó Rodrigo, rompiendo el silencio contemplativo. Me tomó de las manos con las pocas fuerzas que le quedaban y me dijo: Rodrigo, mijito, el dinero nunca te dará la felicidad verdadera que encontrarás ayudando a otros que sufren como nosotros sufrimos cuando éramos pobres. Doña Esperanza sonrió con esa sabiduría ancestral que solo dan los años y el sufrimiento profundo. Las abuelitas siempre saben exactamente lo que nuestros corazones necesitan escuchar, ¿verdad, mijito? Es como si tuvieran una conexión directa con Dios y pudieran ver lo que nosotros no podemos ver. En ese momento preciso, Rodrigo supo con una certeza absoluta que ese encuentro aparentemente casual no era producto del azar o la coincidencia. Era la respuesta directa y contundente a las oraciones desesperadas que había murmurado durante todas esas noches de insomnio, preguntándose angustiosamente qué habría querido su abuela querida que hiciera con su vida privilegiada y su fortuna inmensa ahora que ella ya no estaba para guiarlo con su sabiduría infinita. Doña Esperanza, dijo Rodrigo después de una larga pausa cargada de reflexión profunda, perdóneme la pregunta tan personal, pero ¿dónde ha estado durmiendo todas estas noches? La anciana se sonrojó intensamente de vergüenza, como si la pregunta hubiera expuesto la parte más dolorosa de su nueva realidad. Sus mejillas arrugadas se tiñeron de un rojo que contrastaba con la palidez de su piel malnutrida. En donde el destino me permite, hijo, respondió con una voz apenas audible, cargada de una dignidad que se negaba a desaparecer completamente a pesar de las circunstancias humillantes. A veces consigo un rinconcito en los parques públicos, cuando la policía no me corre como si fuera una criminal. A veces me quedo en las puertas de las iglesias, porque ahí los policías no se atreven a molestar mucho. Hizo una pausa dolorosa. La semana pasada dormí 3 noches seguidas bajo un puente, pero llegaron unos muchachos borrachos y me quitaron la cobijita que había encontrado en la basura. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón del empresario millonario. Hace exactamente 3 noches, confesó Rodrigo con voz entrecortada por la emoción, me quedé despierto hasta el amanecer llorando por mi abuela, preguntándome desesperadamente qué querría ella que hiciera con mi vida ahora que estoy completamente solo. Y hoy, justamente hoy, usted toca mi puerta pidiendo agua. La miró directamente a los ojos. ¿No le parece demasiado extraño para ser simple casualidad? Doña Esperanza lo observó con esos ojos llenos de sabiduría ancestral que solo dan los años vividos intensamente y el sufrimiento atravesado con fe inquebrantable. Mi hijito querido, después de 78 años caminando por este mundo, he aprendido que Dios Todopoderoso tiene formas muy misteriosas e inexplicables de juntar exactamente a las personas que se necesitan mutuamente en el momento preciso en que más se necesitan. Rodrigo se levantó de la banca y caminó lentamente hacia la fuente colonial, observando cómo el agua cristalina caía en cascadas suaves sobre la piedra tallada a mano por artesanos de generaciones pasadas. Mi abuela Consuelo siempre me decía que los ángeles verdaderos llegan a nuestras vidas disfrazados de personas necesitadas, para probar la verdadera bondad de nuestro corazón y ver si somos capaces de reconocer lo sagrado en lo humilde. Se volvió hacia ella con una determinación férrea que no había sentido desde la muerte de su abuela. Doña Esperanza, le voy a decir algo y quiero que me escuche con mucha atención. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que pase ni una sola noche más durmiendo en las calles como si fuera un animal abandonado. La anciana se asustó visiblemente y comenzó a negar con la cabeza de manera vigorosa, sus ojos llenándose inmediatamente de pánico. No, no señor, yo no puedo aceptar caridad de nadie. Soy pobre pero tengo mi dignidad intacta. No soy una limosnera profesional. Sus palabras salieron atropelladas, cargadas del orgullo que había mantenido durante toda su vida de trabajo honesto. Pero Rodrigo se acercó con pasos decididos y tomó suavemente sus manos arrugadas entre las suyas, sintiendo cómo temblaban como hojas secas en una tormenta. Escúcheme bien, doña Esperanza. No es caridad lo que le estoy ofreciendo. Es un favor enorme que me haría a mí, un favor que necesito desesperadamente para poder honrar dignamente la memoria sagrada de mi abuela y encontrarle sentido a mi vida vacía. Sus palabras resonaron con una sinceridad tan profunda que doña Esperanza pudo sentirla vibrar en su alma cansada. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas de incredulidad y gratitud mezcladas, y por primera vez en muchos meses de soledad absoluta,
sintió que no estaba completamente sola y abandonada en este mundo cruel e indiferente. Pero hijo de mi corazón, murmuró doña Esperanza con voz quebrada por la emoción, yo no tengo absolutamente nada material que ofrecerle a cambio de tanta bondad. Soy una mujer vieja, enferma, sin educación formal, sin dinero, sin nada de valor. Sus palabras estaban cargadas de la humildad más genuina, pero también de una tristeza profunda por sentirse inútil e inadecuada. Rodrigo sonrió con una calidez que no había sentido brotar de su corazón desde el día que había abrazado por última vez a su abuela Consuelo en el hospital. Si tiene algo muy valioso que ofrecerme, doña Esperanza. Algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Se sentó nuevamente a su lado. Usted tiene las mismas manos bondadosas de mi abuela, la misma mirada tierna que me tranquilizaba cuando era niño, la misma sabiduría que solo da haber vivido de verdad. Necesito eso en mi vida más de lo que usted necesita un techo. Sin dudarlo un segundo más, el empresario millonario tomó su teléfono celular y marcó a su asistente personal. María, buenos días. Necesito que prepares inmediatamente la habitación de huéspedes principal, la que tiene vista al jardín de rosas. Sí, la misma donde se quedaba mi abuela cuando me visitaba. Y por favor, contacta de urgencia al doctor Ramírez para que venga esta misma tarde a hacer una consulta domiciliaria. Doña Esperanza lo escuchaba con el corazón acelerado como el de un colibrí, sin poder comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sus ojos se movían nerviosamente entre el rostro determinado de Rodrigo y los jardines perfectos que la rodeaban, como si estuviera viviendo un sueño del cual temía despertar en cualquier momento. Doña Esperanza, continuó Rodrigo después de colgar el teléfono, si me permite el honor, me gustaría muchísimo que se quedara aquí en esta casa. No como empleada doméstica, no como objeto de caridad, no como una carga. Hizo una pausa significativa. Como la abuelita que perdí hace exactamente una semana y que mi corazón necesita desesperadamente para seguir latiendo. Sus palabras fueron tan sinceras, tan cargadas de necesidad emocional genuina, que la anciana no pudo contener las lágrimas que habían estado acumulándose en sus ojos durante toda la conversación. Pero señor Rodrigo, susurró entre sollozos, yo no sé leer bien, apenas completé la primaria hace más de 60 años. No sé usar esas máquinas modernas, las computadoras, los teléfonos inteligentes. Mi abuela Consuelo tampoco sabía usar computadoras ni teléfonos inteligentes, rió él con una ternura que hacía años no expresaba, recordando con cariño infinito las batallas épicas que había librado su abuela con el control remoto del televisor. Pero sabía preparar el café más delicioso del universo entero, sabía curar cualquier dolor físico o emocional con sus abrazos mágicos, y sabía dar los consejos más sabios y acertados cuando más los necesitaba en los momentos difíciles. Se acercó más a ella, tomando nuevamente sus manos entre las suyas. Yo tengo muchísimo dinero, doña Esperanza, más del que podría gastar en varias vidas. Tengo empresas exitosas, propiedades en muchos países, autos de lujo, obras de arte carísimas. Pero no tengo a nadie, absolutamente nadie, que me pregunte con amor genuino si come bien, o que me regañe con cariño cuando llego demasiado tarde del trabajo, o que me espere despierta cuando tengo una junta importante. La anciana se quedó en silencio durante varios minutos eternos, procesando lentamente que después de meses interminables de abandono total, soledad absoluta y desesperanza, un completo extraño no solo le estaba ofreciendo un techo seguro sobre su cabeza, sino algo infinitamente más valioso, la posibilidad de volver a ser parte de una familia, de volver a sentirse necesaria y querida por alguien en este mundo. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender pintando el cielo de tonos dorados y rosados, el doctor Ramírez llegó puntualmente a la mansión llevando su maletín de cuero gastado por años de servicio médico dedicado. Examinó meticulosamente a doña Esperanza en la habitación de huéspedes, que había sido preparada con sábanas de lino egipcio, flores frescas en floreros de cristal y todas las comodidades que una persona podría necesitar. Mientras tanto, Rodrigo esperaba ansioso en la sala principal, caminando de un lado a otro como un padre primerizo esperando noticias de su bebé recién nacido. Sus manos temblaban ligeramente y su corazón latía acelerado, sorprendido por la intensidad de la preocupación que sentía por el bienestar de una mujer que había conocido apenas unas horas antes. Don Rodrigo, le informó el doctor después de una exploración exhaustiva, doña Esperanza está significativamente desnutrida y deshidratada, como era de esperarse después de meses viviendo en condiciones tan precarias. Tiene anemia severa, su presión arterial está peligrosamente elevada, y presenta signos claros de desnutrición crónica. Sin embargo,
Con cuidados médicos adecuados, alimentación balanceada y mucho cariño, se recuperará completamente en cuestión de semanas. Tendrá todo eso y mucho más, respondió Rodrigo con una determinación férrea que sorprendió al médico veterano. Doctor, quiero que venga a revisarla 2 veces por semana hasta que esté completamente recuperada. Y por favor, recétele todo lo que necesite, vitaminas, medicamentos, suplementos alimenticios, lo que sea necesario. Cuando el doctor se retiró después de dejar una lista detallada de cuidados y medicamentos, Rodrigo encontró a doña Esperanza sentada tímidamente en la enorme cocina de la mansión, observando con ojos maravillados la despensa gigantesca llena de alimentos de todo tipo, latas de conservas, sacos de arroz y frijoles, frutas frescas, verduras orgánicas, especias exóticas de todo el mundo. ¿Sabe cocinar, doña Esperanza?, le preguntó con curiosidad genuina, acercándose lentamente para no asustarla. Ella sonrió tímidamente, y por primera vez desde que la había conocido, vio un destello de orgullo en sus ojos cansados. Un poquito sí sé, hijo. Mi difunto Aurelio siempre decía que yo hacía los frijoles de la olla más sabrosos de todo el barrio, y mis quesadillas de flor de calabaza eran famosas entre las vecinas. Perfecto, es exactamente lo que necesitaba escuchar, exclamó Rodrigo con entusiasmo genuino. Hace literalmente meses que no como comida casera hecha con amor. Todo ha sido comida de restaurantes caros o comida rápida sin sabor. Se remangó la camisa cara. ¿Le parece si preparamos la cena juntos? Mi abuela Consuelo me enseñó a hacer quesadillas cuando era niño, aunque admito que se me ha olvidado la mitad de la receta. Los ojos de doña Esperanza brillaron con una alegría que había olvidado por completo que era capaz de sentir. Claro que sí, mijito. Será un honor cocinar para usted. Se levantó con energía renovada y comenzó a revisar los ingredientes disponibles. ¿Qué le parece si hacemos unos frijoles refritos con quesadillas de queso Oaxaca? Y tengo ganas de preparar un agua de Jamaica bien fresquita. Mientras cocinaban lado a lado en la espaciosa cocina de mármol y acero inoxidable, doña Esperanza comenzó a contarle historias de su juventud, como había conocido a su esposo Aurelio en una feria del pueblo cuando tenía apenas 17 años, como habían construido su casita humilde ladrillo por ladrillo con sus propias manos, como habían criado a sus 3 hijos con amor pero con muchas carencias económicas, y como habían celebrado sus 50 años de matrimonio apenas 2 meses antes de que él enfermara de cáncer. Rodrigo escuchaba cada palabra con atención total, sintiendo como su corazón comenzaba a sanar lentamente con cada anécdota, con cada sonrisa de doña Esperanza, con cada gesto maternal que ella hacía sin darse cuenta. Mi abuela también me contaba historias mientras cocinábamos, murmuró él con nostalgia. Decía que la comida sin historias no alimenta el alma, solo llena el estómago. Los nietos siempre son especiales para las abuelitas, dijo doña Esperanza mientras revolvía los frijoles con una cuchara de madera, el aroma llenando toda la cocina con recuerdos de hogar. Aunque no sean de nuestra sangre, el corazón no conoce de esas diferencias tontas. El amor es amor, venga de donde venga. Sus palabras resonaron profundamente en el alma herida de Rodrigo, quien por primera vez en días sintió que su abuela Consuelo habría aprobado completamente su decisión impulsiva de invitar a esta desconocida a compartir su hogar y su vida. Los días siguientes fueron de transformación milagrosa para ambos, como si hubieran encontrado exactamente lo que sus almas necesitaban para volver a la vida. Doña Esperanza recuperó fuerzas rápidamente con la alimentación nutritiva, los medicamentos prescritos por el doctor Ramírez, y sobre todo, con el cariño genuino que recibía después de meses de rechazo y abandono. Su cabello, ahora limpio y peinado cuidadosamente, revelaba hermosas canas plateadas que brillaban como hilos de plata bajo la luz del sol. Sus ojos habían recuperado el brillo de la esperanza, y sus manos ya no temblaban de debilidad sino de emoción por tener nuevamente un propósito en la vida. Rodrigo, por su parte, comenzó a sonreír genuinamente por primera vez desde la muerte de su abuela. Cada mañana desayunaba con doña Esperanza, quien le preparaba café exactamente como a él le gustaba, con una pizca de canela y miel de abeja, y le preguntaba sobre sus planes del día con el mismo interés maternal que había extrañado tanto. Ten mucho cuidado en esas juntas de negocios, mijito, le decía mientras le acomodaba la corbata con manos expertas. A veces los empresarios son muy ambiciosos y se olvidan de que lo más importante en la vida no se puede comprar con dinero. Una tarde soleada de viernes, Rodrigo llegó temprano de la oficina y encontró a doña Esperanza sentada en el jardín bajo la sombra de un jacarandá centenario,
tejiendo concentradamente con agujas de madera y estambre color azul marino. ¿Qué está haciendo, abuelita?, preguntó con curiosidad, usando por primera vez el término cariñoso que había salido naturalmente de su corazón. Un suéter para ti, mijito querido, respondió ella sin levantar la vista de su labor, sonriendo con esa satisfacción que dan las tareas hechas con amor. Se acerca la temporada de frío y no quiero que te enfermes. Además, hace años que no tejía algo para un nieto, y mis manos extrañaban esta sensación hermosa. El corazón de Rodrigo se llenó de una calidez que no había experimentado desde los días de su infancia, cuando su abuela Consuelo le tejía gorros y bufandas para el invierno. Doña Esperanza, le dijo sentándose en una silla de hierro forjado junto a ella, ¿es realmente feliz aquí en esta casa? ¿No extraña su libertad, por poca que fuera? Ella dejó de tejer inmediatamente y lo miró con lágrimas brillando en sus ojos como diamantes bajo la luz dorada de la tarde. Hijo de mi alma, hace apenas 3 meses pensé seriamente que me iba a morir completamente sola en alguna calle fría, sin que nadie supiera ni siquiera mi nombre. Su voz se quebró ligeramente por la emoción. Ahora tengo un techo hermoso sobre mi cabeza, comida caliente 3 veces al día, ropa limpia, medicinas para mis achaques, y lo más importante de todo. Hizo una pausa significativa. Tengo a alguien que se preocupa genuinamente por mí y me hace sentir que todavía sirvo para algo en este mundo. Tomó las manos de Rodrigo entre las suyas, ahora suaves y cuidadas gracias a las cremas que él había comprado especialmente para ella. Pero sobre todo, mijito, me siento útil nuevamente. Siento que tengo un propósito sagrado en la vida. Puedo cuidarte como cuidé a mis hijos, puedo cocinarte como le cocinaba a mi Aurelio, puedo aconsejarte como aconsejaba a mis vecinas. Usted me salvó la vida, doña Esperanza, confesó Rodrigo con una sinceridad total. Estaba completamente perdido en mi dolor, hundiéndome en una depresión que me estaba matando lentamente, y usted llegó a enseñarme que la mejor manera de honrar la memoria de mi abuela era abriendo mi corazón para amar a alguien más. 6 meses después de aquel encuentro que había cambiado sus vidas para siempre, tanto Rodrigo como doña Esperanza habían experimentado una transformación tan profunda que parecían personas completamente nuevas. La mansión, que antes se sentía como un mausoleo frío y silencioso, ahora rebosaba de vida, risas, aromas deliciosos de cocina casera, y la calidez inconfundible de un hogar verdadero donde el amor había echado raíces profundas. Doña Esperanza se había convertido en el corazón palpitante de la casa, llenando cada rincón con su presencia maternal y su sabiduría acumulada durante décadas de vida intensa. Había aprendido a usar algunos electrodomésticos modernos, había decorado su habitación con fotografías de su difunto esposo y recuerdos de su vida anterior, y había transformado una parte del jardín en un pequeño huerto donde cultivaba hierbas aromáticas, chiles, y las flores que más le gustaban. Rodrigo había recuperado no solo su sonrisa sino también su pasión por la vida y los negocios, pero ahora con un enfoque completamente diferente. Sus empleados notaron el cambio radical, era más comprensivo con los errores, más generoso con los bonos y prestaciones, y había implementado un programa de ayuda social para las familias de sus trabajadores que pasaran por dificultades económicas. Mijito, le dijo doña Esperanza una mañana soleada mientras desayunaban en la terraza con vista al jardín florecido, he estado pensando mucho en algo importante y quiero compartirlo contigo. Rodrigo dejó su taza de café y le prestó toda su atención, como siempre hacía cuando ella hablaba con esa seriedad particular. ¿Qué pasa si hay más personas como yo en las calles de esta ciudad? Personas mayores que necesitan ayuda, que han sido abandonadas por sus familias, que no tienen dónde ir ni qué comer. Sus palabras tocaron exactamente lo que Rodrigo había estado considerando durante semanas, pero no se había atrevido a mencionar por temor a abrumarla. Precisamente iba a hablar con usted de eso, abuelita, respondió él con emoción evidente en la voz. He estado investigando, y según las estadísticas oficiales del gobierno, hay más de 50.000 adultos mayores viviendo en situación de calle solo aquí en la Ciudad de México. Los ojos de doña Esperanza se iluminaron con una chispa de determinación que él había aprendido a reconocer. Entonces tenemos que hacer algo, mijito. No podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que hay abuelos y abuelitas pasando frío y hambre cuando nosotros tenemos tanto. ¿Qué le parecería si abrimos un refugio especializado para adultos mayores abandonados?, propuso Rodrigo, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Un lugar hermoso donde puedan vivir con dignidad, recibir atención médica de calidad, tener actividades recreativas, y sobre todo, sentirse amados y valorados. Hizo una pausa.
¿Podría ayudarme? Yo podría poner el dinero y la infraestructura, pero necesito a alguien que realmente entienda lo que sienten, lo que necesitan. Por supuesto que sí, hijo, exclamó doña Esperanza con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. Podría enseñarles a cocinar platillos tradicionales, a tejer, a cuidar plantas, a hacer manualidades. Podría ser como su abuela de todos, igual que tú eres mi nieto del corazón. Doña Esperanza, dijo Rodrigo tomando sus manos con cariño infinito, usted no sería solo una voluntaria en el refugio. Usted sería la directora general, la coordinadora de todas las actividades. Nadie mejor que alguien que vivió esa experiencia terrible para entender verdaderamente lo que necesitan esas personas para volver a sentirse humanas. La anciana se levantó de su silla y abrazó a Rodrigo con toda la fuerza de su corazón agradecido, sintiendo como el círculo de la bondad que había comenzado con una simple petición de agua estaba a punto de expandirse para tocar las vidas de cientos de personas que, como ella, habían perdido la esperanza de volver a ser amadas. 2 años después de aquel día bendito en que doña Esperanza había tocado tímidamente el timbre de la mansión pidiendo un vaso de agua, su historia había tomado dimensiones que ninguno de los dos habría podido imaginar en sus sueños más optimistas. Casa Esperanza, el refugio que habían inaugurado con tanto amor y dedicación, se había expandido milagrosamente a 5 refugios distribuidos estratégicamente en diferentes estados de la República Mexicana, uno en Guadalajara, otro en Monterrey, uno más en Mérida, otro en Puebla, y por supuesto, el original en la Ciudad de México. Cada refugio acogía con brazos abiertos a 30 adultos mayores que habían sido abandonados por sus familias o que simplemente no tenían recursos para mantenerse dignamente. No eran asilos fríos e impersonales, sino hogares verdaderos llenos de actividades, jardines hermosos, bibliotecas, talleres de manualidades, cocinas industriales donde los mismos residentes preparaban comidas tradicionales, y sobre todo, un ambiente de familia extendida donde cada persona se sentía valorada y amada. Doña Esperanza, ahora de 80 años pero con una vitalidad renovada que asombraba a todos los médicos que la conocían, supervisaba cada uno de los refugios con la sabiduría de quien había conocido íntimamente el dolor del abandono y la alegría indescriptible del rescate. Viajaba semanalmente entre las diferentes sedes, siempre acompañada por Rodrigo o por alguno de los coordinadores locales, llevando no solo su experiencia administrativa sino su capacidad infinita de hacer que cada adulto mayor se sintiera especial y querido. Se había convertido en una figura casi legendaria entre los beneficiarios de los refugios. Los nuevos residentes la buscaban inmediatamente para contarle sus historias de dolor y abandono, sabiendo que ella los entendería mejor que nadie porque había caminado exactamente por el mismo sendero de sufrimiento. Sus consejos, sus abrazos, sus palabras de aliento, tenían un poder sanador que ningún psicólogo profesional había logrado igualar. Rodrigo, por su parte, había encontrado no solo una nueva abuela en doña Esperanza, sino también su verdadero propósito existencial en la vida. Su empresa constructora siguió creciendo exponencialmente, pero ahora cada peso ganado tenía un destino noble y trascendente: alimentar, vestir, cuidar médicamente y abrazar emocionalmente a los adultos mayores olvidados por una sociedad que había perdido el respeto por la sabiduría de los años. Había establecido además un fondo de becas para los nietos de los residentes de Casa Esperanza, asegurándose de que la educación rompiera los ciclos de pobreza que habían llevado a tantas familias a abandonar a sus mayores. También había creado un programa de trabajo para los hijos adultos de los residentes, ofreciéndoles empleos bien remunerados en sus empresas a cambio de que visitaran regularmente a sus padres y reconstruyeran los lazos familiares rotos. «Hijo querido de mi corazón», le dijo doña Esperanza una tarde de domingo mientras paseaban lentamente por el jardín principal de la mansión, que ahora había sido ampliado con una sección especial dedicada a plantas medicinales que ella cultivaba con amor para preparar tés curativos. «¿Te acuerdas perfectamente del día que toqué tu puerta pidiendo agua como si fuera una limosnera?» Rodrigo sonrió con esa ternura infinita que había aprendido a expresar gracias a ella. «Como si hubiera sido ayer, abuelita del alma. Fue el día más importante de mi vida, el día que me devolvió la fe en la humanidad y le dio sentido a mi existencia». Tomó su brazo con cariño mientras caminaban lentamente entre las rosas que ella había plantado personalmente. «Fue el día que Dios me mandó al ángel que necesitaba para sanar mi corazón roto». Ella se detuvo bajo la sombra del jacarandá donde solía tejer, y lo miró con esos ojos que brillaban con la sabiduría de quien ha vivido intensamente y ha encontrado paz en el servicio a otros. «Yo creo firmemente que tu abuela Consuelo me envió directamente hasta tu puerta desde el cielo. Los ángeles verdaderos a veces vienen vestidos de indigentes hambrientos y sedientos,
para probar si nuestros corazones todavía saben reconocer lo sagrado en lo humilde. Y a veces, respondió él besando suavemente la frente arrugada de la mujer que había salvado su alma de la desesperación, los ángeles vienen vestidos de millonarios solitarios que necesitan aprender nuevamente a amar sin condiciones, a dar sin esperar nada a cambio, y a encontrar la verdadera riqueza en el servicio desinteresado a los demás. Esa noche, mientras doña Esperanza tejía placenteramente en su sillón favorito de la sala principal y Rodrigo trabajaba en su escritorio diseñando los planos para el sexto refugio Casa Esperanza que se construiría en Oaxaca, ambos sonrieron en silencio con esa satisfacción profunda que solo da saber que se está cumpliendo con el propósito verdadero de la vida. Habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que sus corazones maltratados necesitaban para volver a latir con esperanza. Una familia auténtica construida no por los lazos de la sangre, sino por la compasión genuina, el amor incondicional, y la bendición divina de un encuentro que había parecido casualidad pero que era puro destino orquestado por fuerzas superiores. Los refugios Casa Esperanza continuaron multiplicándose por toda la República Mexicana, y cada uno llevaba una placa dorada en la entrada principal que decía, dedicado con amor infinito a Consuelo Mendoza, abuela ejemplar que desde el cielo sigue enviando ángeles disfrazados de abuelas necesitadas para enseñarnos que el amor verdadero no conoce de diferencias sociales ni económicas. Porque a veces, una anciana pidiendo agua puede convertirse en el ángel que un corazón roto necesitaba para volver a latir con amor, y un simple vaso de agua puede transformarse en el origen de un milagro que cambia miles de vidas para siempre. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!